Vamos a empezar con el capítulo 1. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestras mentes, abras nuestros corazones a tu verdad y nos ayudes, Señor, para que recibamos a Jesús también en nuestro corazón. Amén. Ven a morar en nosotros y haznos hijos dignos de tu reino celestial. En Jesús te lo agradecemos. Amén. Dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En Levítico 23 pueden ustedes encontrar ya con calma en su casa, leer las fiestas. Había 3 grandes fiestas en las que todos iban a Jerusalén y celebraban esas fiestas. Y una de ellas era esta, la de los tabernáculos, que también se le llama la fiesta de las cabañas. Y en esta fiesta era ya la última del año. En esta fiesta todo mundo iba después de la cosecha. Entonces todo el mundo llevaba, viejos, jóvenes, ancianos, niños, ricos y pobres, todo el mundo llevaba de sus frutos lo mejor que habían cosechado para llevar ofrendas al tabernáculo, al templo, no tabernáculo, era el templo, al templo y ofrecérselas a Dios en ofrenda. Era una fiesta muy llena de alegría, de algarabía. Todo el mundo que caminaba yendo hacia allá de todas partes de Israel iban cantando y con sus palmas, era una emoción muy grande, un regocijo muy grande en todo el pueblo que iban hacia la fiesta. Y no nada más del pueblo de Israel, había gente también de los alrededores que no eran del pueblo, que también les gustaba reunirse con ellos y les gustaba disfrutar de esas fiestas. Y dice el versículo 3, otra cosa que quería decirles también de estas fiestas, de esta fiesta en especial, es que ellos al llegar no se hospedaban en mesones o en casas, ellos hacían enramadas, hacían unas cabañitas de ramas y ponían sus estacas. Entonces las calles de Jerusalén, tanto como todos los alrededores, estaba lleno de cabañitas. Allí vivían, allí dormían por 7 días. Era una fiesta que duraba 7 días. ¿Se imaginan? Esa ciudad de Jerusalén estaba plasmada de cabañas por todos lados. Y no nada más en las calles. La gente que vivía allí, entonces aprovechaba a hacer su cabañita en las azoteas de su casa. Y allí dormían en azoteas. Y la razón era para recordar el tiempo en que anduvieron peregrinando en el desierto. Esa era la razón. Dios quería que recordaran que hicieran esa fiesta en recordatorio del tiempo en que anduvieron peregrinando y trajeran esas ofrendas en gratitud a todo lo que habían pasado por el desierto y que Dios los había llevado hasta la tierra prometida, la Canaán prometida. No eran todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? Porque muchos quedaron en el desierto por su desobediencia, por sus murmuraciones. Por eso no murmuremos, hermanos, de paso. Dicho sea de paso, ¿verdad? No murmuremos porque no nos pase lo mismo. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Así es que pues, como dice el dicho común, pongamos nuestra barba a remojar, ¿verdad? Para que no nos pase lo mismo. Entonces, seguimos con el capítulo 7. Se acercaba la fiesta y le dijeron los hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos de Jesús
estaban un poquito preocupados porque Jesús no se veía que estaba haciendo ningún plan como para ir a la fiesta de las cabañas. Y desde que había sanado al paralítico de Betesda, desde entonces él se retiró de Jerusalén. Se retiró y se fue a continuar su obra en Galilea. Allí vivía en Galilea y sus hermanos estaban un poquito preocupados porque decían, pues no está bien que él esté en contra de los gobernantes, los sacerdotes. No está bien que él esté así, pensaban que Jesús debía estar equivocado y que los sacerdotes y todos los de la ley, todos los fariseos estaban bien y que Jesús tenía que estar equivocado en su postura. Pero todo en esa área él seguía trabajando, seguía enseñando, seguía haciendo milagros. Por eso es que sus hermanos le decían, pues ve para allá, sal de aquí de Judea, de aquí de Galilea y vete a Judea, que también los demás vean lo que haces. Y pues si eres lo que eres, pues que sepan de una vez, ¿verdad? Que eres el Cristo, o que eres el Mesías, o que vas a restituir el reino. Ahora se me está lenguando la traba mucho. Y manifiéstate al mundo, le decían sus hermanos. Como que sus hermanos tampoco creían mucho en Jesús, estaban dudando, aunque tenían muchas evidencias de su poder y de que era enviado de Dios. Sin embargo, había algo que ellos dudaban, como que no estaban muy seguros, y por eso decían, si estas cosas haces, si en verdad eres el Hijo de Dios, pues ve y dilo allá en público, allá donde está todo el mundo, en Jerusalén, vamos a la fiesta, vamos. Dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero entonces, ¿qué le contestó Jesús? Jesús es tan lindo en sus respuestas, ¿verdad? Jesús como que conoce, no como que, sino que conoce los pensamientos. Y siempre a los sacerdotes y a los fariseos les contestaba y les decía cosas que ellos tenían en su mente. Fíjense lo que les contesta Jesús a sus hermanos. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, el tiempo de ustedes es todo el tiempo, pero el mío no. Mi tiempo todavía no ha llegado. Pero luego les dice algo bien fuerte, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjense qué respuesta tan acertada como todas las que Jesús decía, ¿verdad? Y sigue diciéndonos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus propios hermanos que como no creían en él, no lo aceptaban como el Mesías, ellos eran parte del mundo. Por eso no puede el mundo aborreceros a vosotros. Dice, más a mí me aborrece. No los aborrecen a ustedes porque son del mundo. A mí sí me aborrece porque yo no soy del mundo. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Váyanse ustedes, yo no subo porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Él cogió un camino que no era muy transitado para la gente que estaba subiendo a Jerusalén, sino cogió otro camino donde no había mucha gente y se fue también para Jerusalén. Y se dio cuenta que ¿qué es lo que estaba pasando? Pues Jesús ya sabía que eso estaba sucediendo, ¿verdad? Que le buscaban los judíos y se preguntaban unos a otros y preguntaban, ¿dónde está aquel? Porque andaban buscando a Jesús. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Estoy en el versículo 12.
Y el 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo de que los judíos los tildaran como seguidores de Jesús, ¿verdad? Y entonces los sacaran de su sinagoga, de su templo, y no los quisieran más tener dentro de su iglesia. Y por eso es que se cuidaban. Y no lo decían tan abiertamente preguntando por él. Dice en la página 415 del Deseo de todas las gentes que Jesús no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada, debía esperar con paciencia. Por eso es que se quedó tranquilamente a que se fueran, pero después se fue. ¿Y qué dice el versículo 14? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Qué cosa, ¿no? Todo mundo preguntando, había mucha agitación, todo mundo preguntando secretamente por ahí entre ellos nada más acerca de Jesús. ¿Y dónde está? Muchos habían ido para ver a Jesús. Su fama se había corrido todo alrededor de Jerusalén y de las aldeas y de los pueblos vecinos. Iban para ver a Jesús, querían conocer a Jesús, querían ver sus milagros. Y muchos habían ido con ese propósito. Pero Jesús sabía que si él se hubiera presentado al principio junto con toda la gente, se iba a hacer un alboroto muy grande. Y quizás iba a apresurar que los sacerdotes, los fariseos, todos ellos se enojaran y lo pudieran coger y apresurar, precipitarse. Cada mañana, comentábamos esta mañana en la clase, cada mañana Jesús oraba con su Padre y ponía sus planes y recibía los planes de Dios para ese día. Su agenda estaba en las manos de Dios. Y por eso Jesús sabía, no era su tiempo, no se adelantaba, no se precipitaba y su hora no había llegado. Pero a la mitad de semana, él se apareció. En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo, en presencia de la multitud. Fíjense, y así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús habló como nadie lo había hecho. Jesús empezó a hablar, a predicar, a enseñar. Dice, sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Como quien contemplaba lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y lo divino, con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y dice aquí, en el versículo 15, que se maravillaban los judíos. Y entonces decían, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Porque él no había ido a las escuelas de los rabinos y de los sacerdotes. ¿Y cómo sabe así como con desprecio? ¿Y de dónde salió toda esta doctrina que le enseña? ¿De dónde la aprendió si nunca ha ido a la escuela? Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el versículo 16. Jesús, sabiendo lo que había en sus mentes, les contestó así. El que quiere hacer, el versículo 17, la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta,
Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús, acuérdense que dijimos que salió del área de allí de Jerusalén después y no volvió después de haber sanado al paralítico de Betesda. Por eso es que les estaba hablando de esto y dijo, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Por eso se fue, porque lo buscaban para quererlo matar, por haber sanado al paralítico en un sábado. Y entonces le contesta la multitud, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, ¿quién dijo que te queremos matar? ¿Verdad? ¿De dónde sacas esto? Pero Jesús, conociendo todas las cosas, les respondió y dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, hablando de eso, Moisés les dio la circuncisión. No era porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea que al séptimo día lo circuncidaban, ¿verdad? Cayera en el día que cayera, si caía en sábado, ellos eran tan fieles y cumplidores de la ley que lo tenían que hacer. Por eso Jesús les estaba diciendo, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Qué tremenda enseñanza la de Jesús, ¿verdad? Y estaba allí en medio de todos los que procuraban matarle, y hablaba con tanta autoridad que ninguno osó ponerle mano. Entonces el versículo 25, fíjense, la misma gente del pueblo decían, pero ¿cómo? ¿Que no es este a quien buscan para matarle? Y mira cómo enseña tan libremente y nadie le hace nada, ¿verdad? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se estaban admirados de que Jesús hablaba con libertad. A mitad de la semana entró, llegó ahí al templo y empezó a enseñar. Y era el que procuraban matarlo, lo andaban buscando. Como dijeran aquí ahora en este tiempo, the most wanted, estaba allí presente y nadie le echaba mano. Y admirados, pues luego, ¿por qué no era este el que querían matar? O a lo mejor ya se convirtieron a sus enseñanzas y por eso ya no lo quieren matar. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y hasta como que esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque las escrituras dicen de dónde iba a venir el Cristo, de dónde había de nacer el Mesías. Y Jesús no había nacido en Belén. Pero como estaba, acuérdense que Jesús se fue, sus padres lo llevaron a Egipto. Fíjense que hoy estaba escuchando un sermón, estaba diciendo el pastor que la vida de Jesús se estaba repitiendo en la historia del pueblo de Israel. Jesús fue a Egipto y de allá lo sacaron nuevamente sus padres cuando ya había pasado el peligro de la muerte de los niños. ¿Se acuerdan que Herodes quería matar a los niños? Para matar a Jesús mató un montón de niños inocentes. Entonces estaba Jesús representando otra vez la vida del pueblo de Israel, que lo sacaron de Egipto también y que fue otra vez a la tierra prometida. Y sí es cierto, ¿verdad? Qué cosas tan paralelas que uno no se pone a pensar. Y dije, es verdad. Y al desierto fue el doctor que estaba dando la lección, ya me acordé ahora, y que fue luego al desierto por 40 días y 40 noches estuvo ayunando cuando fue tentado. Y el pueblo de Israel no estuvo en el desierto por 40 años. Digo yo, qué barbaridad, qué sabiduría, cómo aprende uno cada vez algo tan profundo, tan bueno, tan nuevo, ¿verdad?
Por eso la palabra de Dios es así, como un baúl de tesoros, y que de ahí se sacan cosas viejas y cosas nuevas constantemente, porque las cosas nuevas que a veces hemos leído, otras veces nos parecen nuevas, porque nos traen una nueva enseñanza. Y así es la palabra de Dios. Y Jesús estaba ahí en el templo y dice que a mí me conoces y sabes de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Si ustedes no conocen al Padre, que fue el que me envió, pero yo sí sé quién soy, dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es el versículo 30. Quiero enseñarles lo que sucedía, mostrarles lo que sucedía en el templo. David, ¿nos quieres por favor poner la imagen del templo? Fíjense que al iniciar cada día la fiesta en esas 7 semanas, los sacerdotes hacían un ritual muy hermoso. Para todos era una cosa bella estar presentes. Quizás un día se lo perdían, pero otro día pues ya querían estar ahí presentes. Esto era para recordarles de cuando estuvieron en el desierto y, y no tenían agua. Y Dios les dio agua de la roca. Entonces ustedes ven ahí el templo. Este era el templo de Herodes, no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido, entonces lo volvieron a reconstruir. Y después, cuando volvieron de cautiverio, ¿se acuerdan que estudiamos en Jeremías? Bueno, después el templo que reconstruyeron los israelitas fue remodelado, vamos a decir así, y ampliado por Herodes. Ese es el templo que Herodes el Grande lo amplió para granjearse a los israelitas, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces ustedes ven ahí la primera parte del lado derecho, la primera sección, son diferentes entradas y donde están los gentiles nomás podían estar alrededor afuera, luego donde estaban nomás las mujeres, y luego después del primer cuadro al lado izquierdo está esa parte donde está la fuente y el altar. Eso es lo que le llamaban el pórtico de los sacerdotes. Y ustedes ven pegado al edificio unas gradas. ¿Alcanzan a ver? Bueno, ahí es donde se hacía una ceremonia que era muy, muy impresionante y muy emocionante. Al lado y lado de las gradas se formaba el coro. Allí estaba el coro de los levitas. ¿Se imaginan todos vestidos con esas vestiduras de lino fino, blanco? Y el coro cantando esas alabanzas. Entonces, en la parte de arriba, donde está la plataforma antes de entrar al lugar santo y luego el santísimo, ahí en la parte de arriba ponían 2 fuentes de plata. Ponían 2 fuentes de plata. Eso era al iniciar cada día, al iniciar la fiesta, estaban ahí formados el coro, y entonces un sacerdote traía del río de Cedrón un cántaro de agua, y al compás de la música y de los cantos y todas las trompetas, bien solemne iba subiendo con su cántaro de agua todas las gradas solemnemente. Allá enfrente, arriba donde estaban las 2 fuentes de plata, había un sacerdote a cada lado. Entonces llegaba el sacerdote con el cántaro y vaciaba en uno de esas fuentes, vaciaba el agua, y en la otra fuente vaciaba un sacerdote de los que estaba ahí otro cántaro de vino.
Entonces los 2 cántaros de agua y de vino de las 2 fuentes los vaciaban allí y abajo se unían y corrían por un ducto interno y bajaban hacia las aguas del río Cedrón y que iban y desembocaban al mar muerto. Al mar, perdón, no específicamente el muerto, pero al mar. Por un caño se comunicaba con el Cedrón, era conducido al mar muerto. Representaba el agua consagrada en la fuente, La presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Esto era algo tan emocionante ver que la gente le encantaba, le gustaba mucho ver eso. Jesús había estado desde mitad de semana todos los días enseñando ahí en el templo. Y el último día de la fiesta, cuando había acabado de celebrarse este rito, acababan de hacer los sacerdotes toda esta ceremonia del agua y el jugo de uva, que se derramó para abajo hacia el río y luego al mar. Ahí acababa de terminar en el último día de la fiesta, y en esa mañana, de repente Jesús alzó su voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 37, aquí nos dice: y el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa que de nuestro interior corran ríos de agua viva? Dice el versículo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nosotros, va a fluir esa agua como ríos de agua viva, que va a fluir de adentro de nuestro interior hacia afuera. ¿Para qué? Para salud, para sanidad de los demás. Y Jesús, este llamado que hizo, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ese llamado lo sigue haciendo generación tras generación, y ese llamado nos lo hace ahora también a nosotros. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que en aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta. El manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed y el que quiere, venga, tome del agua de la vida gratuitamente. Mas el que bebiere del agua que yo le dará para siempre, no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como le dijo a la mujer samaritana, ¿recuerdan esas palabras? Jesús nos dice, hermanos, y nos hace esa invitación ahora también: si tienes sed, ven a mí y bebe. Bebe de esta agua que nunca más tendrás sed. Tenemos que beber del agua. ¿Cuál es? Jesús es esa agua, pero lo encontramos en la palabra de Dios. Yo les hago la invitación, como dijo Jesús, que bebamos de esa fuente inagotable, de esa fuente de vida eterna, de esa agua que nos va a dar, nos va a hacer que llegue a ser dentro de nosotros una fuente que brote aguas para vida eterna. ¿Alguno quiere decirle sí a Jesús? Yo voy a beber de esa agua, quiero ir a ti y quiero venir a ti y beber de esa agua. Vamos a ponernos de pie y cantar el último.